Encuentro con la Ciencia, todos los domingos a las 10 de la mañana, un programa de ciencia y tecnología conducido por el científico Modesto Montoya, aquí en RBC Radio 104.7 de la FM. Gracias amigos por seguir con nosotros. Ahora vamos a hablar con el doctor Francisco Delgado de la Flor sobre el tema la universidad peruana. Resulta que nuestra universidad está en crisis, sobre todo la universidad estatal, y hay una serie de leyes que se han dado al respecto. La última que ha salido es la famosa moratoria. Un poco se trata de impedir que se creen más universidades privadas, ¿se entiende? Pero mi idea, en todo caso, mi idea personal, mi opinión, es que esto parece más bien una cortina de humo, amigos, una cortina de humo. ¿Por qué? Porque el Estado, en lugar de estar creando leyes, prohibiciones y cosas similares, lo que tendría que hacer, según creo, es fortalecer la universidad estatal del cual el Estado es responsable, a tal punto que cubra las necesidades educativas de los jóvenes peruanos, y así no habrá pues la creación de nuevas universidades, porque la Universidad Nacional Agraria La Molina, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, grosso modo, tienen la misma cantidad de profesores, la misma cantidad de alumnos y básicamente el mismo presupuesto, la misma infraestructura, tal vez un poquito exagerando, pero es en sí lo que significa la universidad de hace 50 años. O sea, cuando yo ingresé a la uni éramos 10.000, ahora seguimos siendo 10.000 como estudiantes, profesores más o menos 1.000. No sé cómo ha sido la agraria. Ingeniero, usted que la conoce muy bien. Sí, la agraria tiene unos 5.000 alumnos en general, en total, y sigue teniendo esos 5.000 porque no tiene capacidad para recibir más alumnos. Claro, y porque el Estado no le da los presupuestos, la Universidad Agraria, la UNI, tiene una superficie de terreno enorme, grande, pero los edificios pues son de 1, 2, 3 pisos máximo. Y claro, y son chicos, y los profesores son los mismos prácticamente. El Estado, creo yo, sinceramente, así, viendo lo que está pasando, ha decidido aparentemente abandonar la Universidad del Estado. El año de Fujimori dio leyes para que la gente pues cree universidades por aquí y por allá, y lo que a esto de una manera ha servido. ¿Por qué razón? Porque si la población se ha triplicado y el Estado ha congelado la universidad estatal, ellos tienen que ir a algún lado. Y si los más son pobres, no tienen plata, tienen que ir a universidades que puedan pagar pues 100, 200, 300, 500 soles máximo. Claro, también hay la gente que tiene mucho dinero y en cuyo caso pues va a universidades que sinceramente puedo decir que el único examen de admisión que da es cuánto gana el papá. Porque todos los que tienen más allá de un ingreso determinado, ingresan los jóvenes sin tener la capacidad, creo yo, de ser universitarios. Es decir, es una selección por el dinero y no por la capacidad. Y los que no tienen plata están condenados a hacer otras cosas o simplemente pagar universidades que les permita seguir sus estudios. Son muy buenos estudiantes, pero pueden pagar muy poco. Ustedes saben que la inteligencia y la capacidad está distribuida de manera uniforme, pero si el Estado no les permite estudiar en sus universidades que son gratuitas, pues irán a universidades donde puedan pagar lo poco que puedan. Esa es mi opinión. ¿Cuál es su opinión, doctor? Pero antes vamos a decirle a los jóvenes que nos quieren preguntar u opinar, llamen ustedes al 421-2893, 421-2893. Estamos compitiendo con el Papa, don Francisco Delgado de la Flor, ojalá que haya llamadas. Bueno, pero no podemos competir porque el Papa es el Papa, ¿no? Sí. Pero tú tienes en cierta forma razón, ¿no? Pero yo lo que pienso es que tener más o menos universidades es intrascendente. La Universidad Autónoma de México tiene tantos alumnos como tiene todas las universidades en el Perú. Y lo que pasa es de que tener
más universidades no es trascendente por un hecho real. Hace una década, el número de universidades privadas era el 60% de las universidades, que eran un 40%. Ha pasado el tiempo y de acuerdo a una moratoria se dijo no más universidades. Y ahora vemos que hay 40 universidades más. ¿De dónde salieron esas 40 universidades que estaban en proceso de adecuación y tenían un régimen que iban a ser revisadas y ver qué calidad tenían? Y resulta que con el SUNEDU esas universidades se incorporan al número de universidades peruanas. Entonces no vale la pena hablar del número de universidades. Más bien deberíamos hablar del número de alumnos. Y el número de alumnos deberían ser mayor porque el Perú necesita científicos y necesita gente experta en letras que pueda muy bien aumentar la capacidad de cultura que tiene el pueblo peruano, ¿no? La otra cosa que se habla mucho es del número de estudiantes. Y no podemos pensar en el número de estudiantes con universidades que tienen 5.000 alumnos como la Agraria o 10.000 alumnos como la UNI, cuando hay universidades que tienen pues 800.000 alumnos en otras partes del mundo. Entonces yo creo que eso es propaganda. El número de universidades y el número de alumnos no tienen por qué compararse con otras partes. Así como no tienen por qué compararse la calidad de las universidades en el Perú con la calidad de las universidades en otra parte. Y si no, ustedes compararían la calidad del ejército peruano con la calidad del ejército americano, ni locos, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de comparaciones no vale la pena hacerlas. Lo que tenemos que pensar es que las universidades tienen que desarrollarse normalmente. Y para desarrollarse normalmente lo que necesitan es el apoyo del Estado. Si no tienen el apoyo del Estado, si están congeladas las plazas para nombramiento de docentes, si la cantidad de dinero que les dan a las universidades es bajísima, ¿cómo se pretende que desarrolle una buena universidad? ¿Cómo se pretenden los actuales considerandos que todas las autoridades de la universidad y todos los profesores que enseñan tengan títulos avanzados, cuando las necesidades en el Perú son pues de 5.000 o 6.000 docentes con título de doctor y en el Perú apenas hay 3.000? Entonces, ¿cómo podemos estar dando esas características y teniendo esos argumentos cuando no son reales? De modo que estamos en un debate medio esotérico si lo comparamos con la realidad. Ahora, siempre es necesario hablar de la calidad de la universidad, obviamente, ¿no? Para mí, la calidad de la universidad es el producto, grosso modo, por supuesto, no es de una manera exacta, de la calidad del estudiante, por la calidad del profesor y la calidad de la infraestructura, pero sobre todo del estudiante. Esto significa que un estudiante bueno, como dijo un norteamericano, dijo, un estudiante bueno no necesita profesor, uno mediano, el profesor lo ayuda un poco, y uno malo, ni con profesor. También, no sé, es un dicho latino, un refrán latino, que tú te acuerdas de eso, lo que natura no da, Salamanca no presta, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Si uno es malo, pues por más que le pongamos las cosas, algo mejorará, pero nada significativo. Si hay un muchacho que no le gusta estudiar, que etcétera, no le da, pues es por demás. Sin embargo, hay esta pasión de la universidad, de modo que si tú tienes plata, pues siempre en el Perú vas a encontrar una universidad que te va a permitir estudiar. Mientras más plata tengas, más posibilidad de ingresar. De modo que la calidad de las universidades caras, para mí, no es, los pongo en duda, porque si todos ingresan, el resultado pues no podemos esperar que sea excelente. ¿Qué opinas tú? Bueno, muchas universidades que se dicen de calidad han apostado para la parte de cultura y tienen teatro, tienen exposiciones de pinturas, y eso no está dentro de la misma universidad, sino una cosa colateral. Lo que quiere decir que esas universidades lo que persiguen es tener una buena propaganda.
Nosotros vemos todos los días en las revistas, en los periódicos, la exhaustiva propaganda que hacen las universidades privadas. ¿Por qué? Porque necesitan alumnos. Y las universidades públicas, ¿por qué no hacen propaganda? Porque están saturadas, porque la cantidad de postulantes que tienen excede su capacidad de ingreso, mientras que en las privadas la cantidad de postulantes que tienen es muy poca en relación con las plazas que tienen. Entonces, las universidades privadas yo creo que han cumplido y cumplen una muy buena importancia, porque eso en alguna forma ha permitido que la presión que tenían las universidades estatales para mayores vacantes disminuya, porque la gente va a las universidades privadas. Tenemos una llamada. Por favor, nombre y lugar de dónde llama. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Aló, me escucha bien? Sí, te escuchamos. Dime. Ya, mira, opinando sobre lo que están conversando, felicito ante todo a usted, doctor Montoya, por su programa. Y resumiendo mi idea, diría que para que la universidad, por eso el país, surja, es también, como usted dice, que debe aumentarse más universidades públicas. En realidad no debe haber universidades privadas. Pero para que eso haga, lo fundamental está en que los presidentes de la República tengan un candado de cadena perpetua por la corrupción, porque la corrupción de ellos es lo que hace que se atrase mucho más la cultura, mi estimado. Eso es todo, muy amable, muchas gracias. ¿Qué opina? Yo creo que tiene toda la razón. Si es que el Estado no apoya por lo menos sus universidades públicas, ¿cómo van a desarrollar estas universidades? Siempre se ha dicho y últimamente se ha acrecentado la idea de que las universidades deben hacer investigación, y se les achaca que las universidades no hacen investigación porque no quieren hacerlo, y eso es falso. Las universidades no hacen investigación, primero porque no saben qué investigar, porque las empresas públicas o privadas que quieren hacer investigación recurren a otros canales y no a la universidad peruana. Y esto podría ser un ingreso muy fuerte para las universidades estatales. Pero por otra parte, otro de los problemas que tenemos es que la universidad estatal no tiene dinero y los sueldos son bajos, entonces la calidad de los profesores disminuye y hace que los profesores procuren llenar su receta familiar trabajando en otros lugares además de la universidad, entonces le están dedicando menos tiempo a la investigación. Y los mejores se van al extranjero. Y los mejores se van al extranjero, así es. Bueno, entonces, amigo... Me extraña que tú no estés en el extranjero, Modesto. Bueno, eso me permite una breve explicación, pero no se olviden, pueden opinar, preguntar, llamando al teléfono 421-2893, 421-2893. Amigos, tenemos que hacer una difusión. Llamen y digan a sus amigos de llamar, porque la educación de nuestras familias es crucial para nuestro futuro y sobre todo para el Perú. Si nosotros no nos manifestamos defendiendo la universidad, la educación pública en general, y nos dedicamos a escuchar estas cortinas de humo que a uno ya pone nervioso en la televisión, en la radio, hablando siempre lo mismo, menos de lo más importante. Lo más importante para un país es la educación. Eso lo ha mostrado pues la historia reciente de Finlandia, Japón, Corea, que han dejado de ser pobres. Finlandia, Corea era mucho más pobre que nosotros en los años 50. Se morían, no morían de hambre, pero eran mucho más pobres que nosotros. Ahora ellos son recontra más ricos. Tenemos una llamada, por favor. Nombre y de dónde llama, por favor. Buenos días, habla Julio Gabriel de Comas. Mire, por mi experiencia, porque he recorrido media Europa, he vivido en Europa, puedo asegurarles que si el Estado no se preocupa por la educación y también por la salud de su población, ¿qué podemos esperar? Lo que ha sucedido en el país es que el Estado, a propósito adrede, ha dejado de lado
la educación de la población, porque justamente al Estado, al sistema, no le interesa que la gente se eduque. Yo les doy un ejemplo, por ejemplo, en Italia las universidades son todas del Estado, y cada ciudad tiene una universidad única, y dentro de la ciudad las diferentes facultades en diferentes lugares. No existe la universidad particular, privada, no existen colegios particulares. Y no estamos hablando de países comunistas, socialistas, no estamos hablando de Cuba, de Venezuela, estamos hablando de países capitalistas que se preocupan por su población, porque ese es su rol. El Estado tiene que preocuparse por educar a su población, si no, ¿qué rol tiene? Gracias, señores, y felicitaciones por el programa. Muchas gracias, amigo, y pasa la voz a tus amigos que llamen al 421-2893 para que el gobierno se entere que los peruanos se preocupan por la educación más que por sus líos que ya sabemos de qué. Mejor no hablo de eso. Ya suficiente se han dedicado a los otros medios de comunicación. Ampliando la información que usted nos da, en Europa las universidades prácticamente todas son gratuitas. Es más, amigos, si usted tiene 1.500 soles al mes para gastar en su hijo, ojo, para gastar significa en su casa, su alimentación, todo lo que usted gasta y también en la educación, 1.500 soles al mes, usted lo mejor que podría hacer es prepararlo para que estudie en cualquier universidad europea, sobre todo Alemania. Allí la educación es totalmente gratuita, los 1.500 soles al mes que le estoy señalando es para su alimentación y su alojamiento, y años un poco después incluso va a obtener beca. Y no lo digo por teoría, mis hijos han hecho eso, no he pagado ni un solo centavo a partir de los 16 años, están allá, se han graduado, están muy bien, sin haber invertido un sol. Así que hay que estar un poco chiflado si uno tiene 1.500 soles al mes para ponerlo en universidades de cierta calidad que mejor no hablamos. Amigos, tenemos otra llamada, por favor, nombre y dónde llama. Oscar Silva, Modesto, buenos días. Brevemente quisiera dar algunas cifras. Hoy día la Universidad Peruana tiene 1.200.000 estudiantes y los que estudian carreras técnicas son 100.000. Más o menos debe ser de 10-1, para no ser tan pesimistas, entre un técnico y 10 profesionales. ¿En qué país del mundo existen esas cifras horrorosas? Sí. En promedio, en los países adelantados que hoy día están con la política de maximizar los estudios universitarios, es de 4-1. El otro problema es la calidad de estos estudiantes, como bien lo han señalado el panelista y tú. Es que si yo voy a agarrar el primer puesto de la UNI y lo voy a poner en la selección peruana de fútbol para que juegue con Paolo Guerrero, ¿qué resultados tendríamos? Pero diríamos, es el primero de la UNI. Es una tontería. La universidad es una élite intelectual, porque los mejores hijos de una sociedad, sean ricos o pobres, deben aportar a la sociedad sus mejores conocimientos, porque tienen capacidades. Pero si no tienen capacidades, como recordó el panelista, pues lo que Salamanca da, ¿cómo dice? Lo que Natura no da, Salamanca no lo presta para los estudios. Seguramente que los estudiantes de la UNI en fútbol deben ser muy malos, ¿no? Gracias, Modesto, y felicitaciones. ¿Cómo te llamas y dónde llamas? ¿Aló? ¿Cómo te llamas y de dónde estás llamando? Oscar Silva. Amigo Oscar. ¿Qué tal? Así, es medio francés, Oscar, de modo que hay que comprenderlo. Yo le podría contar una anécdota. Alguna vez estuve en París y me encontré con una huelga de alumnos universitarios. ¿Qué pedían? En París, con $500 uno tiene para vivir y para estudiar. Dedica $250 a su alimentación y a su dormitorio, y el resto lo dedica a estudiar y a libros, ¿no? La huelga, ¿por qué motivo era? Porque el dormitorio que le daba la universidad tenía 9 metros cuadrados de extensión. En ello tenía su lavatorio, su cama, sus muebles, su mesa de noche, su computadora y todo. Y lo que estaban pidiendo con esa huelga es que le aumentaran el tamaño de la habitación. Y ganaron, porque se la aumentaron a 11 metros cuadrados. Mira, pues está bien. Antes que me olvide, amigos, la productora nos señala que hay que recordar que este sábado 27 de enero de 3 a 7 p.m. se está dictando un curso
sobre modelación Monte Carlo, simulación Monte Carlo. Tiene cualquier cantidad de candidatos, de modo que ustedes tienen que inscribirse y seguir a pie juntilla lo que dice el anuncio para no perder su lugar. El 27 de enero de 3 a 7 p.m. curso de simulación Monte Carlo. Y también el siguiente sábado, el 3 de febrero, un curso sobre investigación y redacción de tesis y artículos. 3 de febrero, de 3 a 7, sábado. Y después, el siguiente sábado, hay un curso sobre enseñanza de las ciencias dirigido a padres de familia y a maestros, a profesores. ¿Por qué? Porque la enseñanza de la ciencia va pues desde la casa, desde el hogar. Si uno deja a sus hijos que salgan sin educación, ya pues es un poco difícil que el colegio nos dé un mejor trato. Me acuerdo de la doctora Marta Hildebrand, que le preguntaron una vez: oiga usted, ¿qué cosa le enseñó la escuela? ¿Sabe qué dijo Marta? No sé si tú te acuerdas. Dijo: la escuela me enseñó o me hizo dar cuenta que yo sabía ya leer y escribir. O sea que ya venía de la casa y bien preparada. Bueno, amigos, tenemos entonces el tema de la universidad. No se olvide de llamar al 421-28-93. La información sobre estos cursos de Monte Carlo, el curso de redacción y de tesis y de enseñanza de ciencia está en nuestro sitio web www.cienciaperú.org. Cienciaperú.org. Ciencia para que el Perú progrese. Bueno, entonces estamos, tú me hiciste una pregunta. Tú sabes que un gran conferencista brasileño dijo: aquellos que regresan de los países del norte después de su doctorado, regresan a América Latina, o están locos o son malos. O sea, lo dijo en francés: son pas de la crème, no son la crema. Y eso lo dijo. Entonces hay que, por eso es que me peino mal, para que piensen que por lo menos estoy loco. El problema no es solamente eso, sino muchos de los que regresan quieren trabajar en la forma que trabajaban en su universidad donde estudiaron. Ahora, y las condiciones acá no son para eso. No son. Ahora, yo estuve en el prestigioso Instituto Carnegie Mellon Institute de Pittsburgh, que ahí están los cráneos de las computadoras, y justo en ese momento el presidente del IPEM, que fue nombrado, fue mi profesor de física nuclear, el doctor Víctor Latorre, y obviamente vine al toque, dejé todos los contratos que tenía allá. Pero un argentino que tenía un cargo allí en este instituto me dijo: oye, pero América Latina no tiene futuro en 50 años y después ni se sabe, me dijo. O sea que ese argentino parecía que era brujo. En 50 años no hemos progresado mucho, pero eso es porque el Estado, digámoslo nuevamente, ha abandonado a las universidades a la investigación. Para hacer simplemente unas palabras, ¿por qué regresé al Perú? Porque fui educado por mi abuelo José a 4.000 metros, y él y mi madre, que también fue criado y educado por él, me enseñó o nos enseñó este amor casi, no sé qué adjetivo calificar, un amor a la tierra, enraizado a la tierra. Mi madre, cuando la visitaba el Chimbote, me hablaba de sus chacras, de sus árboles, de sus animales, y por supuesto yo heredé ese amor de la leche materna, en realidad la amamanté. Por esa razón también cada 1 de mayo vamos a este pueblo Salpo en la caminata por la ciencia. Si usted este 1 de mayo se presenta a las 7 de la mañana en la Portada de la Sierra, allá en Trujillo, nos vamos a ver el Observatorio Natural Ragash. Este observatorio desde allí se ve la costa, toda la Cordillera Blanca, se ve prácticamente, no sé cuánto, casi un poquito hasta se ve la Torre Eiffel, pero ya estaría exagerando. Así que no se olviden también de pensar en esta posible caminata por la ciencia. Tenemos otra llamada, por favor. Nombre y de dónde llama. Buenos días. Miguel de Puente Piedra. Muy bien, ¿cuál es su pregunta? Sí, hay un comentario. Mire,
El problema de la universidad, uno de los problemas de las universidades es que, me parece a mí, se ha expandido el derecho, la modalidad de titulación. Antes la titulación era solamente de tesis y con investigación. Ahora ya hay diversas modalidades que prácticamente uno paga su plata y tiene su título. Eso también está dando como resultado tesis profesionales. Por otro lado, las universidades particulares mayormente están manejadas por los políticos, por lo que ellos sacan leyes y protegen esa modalidad de universidades particulares para que sigan beneficiando y lucrando con la educación. Gracias. Muy bien, amigos, ¿cuál es tu respuesta? Yo creo que tiene razón, ¿no? Pero hay que pensar que en todas partes y en todos los lugares hay cosas buenas y malas, y no podemos negar que en la universidad peruana hay universidades buenas y hay universidades que no son tan buenas. Pero eso demuestra que hay que trabajar para que esas universidades recobren su prestigio y las que no son buenas sean más buenas, ¿no? Yo creo que si una universidad tiene 10 facultades, de repente hay 8 que son buenas, hay 2 que no son buenas, pero la universidad no va a dejar esas facultades que no son buenas. Pero la pregunta que yo siempre me hago es, ¿por qué el Estado peruano no le interesan sus universidades públicas? ¿Por qué esa idea de... ¿Tiene la respuesta o no? ¿O yo te la doy? No sé la respuesta. Yo te la doy. Porque me parece que sería una respuesta muy simple decir, no quiero darle dinero para que no se lo roben o algo por el estilo. Creo que las formas de trabajar el Estado hacen que esas cosas sean imposibles, ¿no? Pero lo importante es que pongamos a pensar por qué el Estado no le interesa a sus universidades estatales, por qué las abandonó. ¿Por qué los presupuestos son tan exiguos? Ustedes saben que San Marcos en una época tenía 380 catedráticos que tenían más de 70 años y Villarreal tenía 450. Y mientras esos docentes no se retiraran, no se podía abrir concurso para docentes nuevos. Entonces la universidad tenía una generación estancada que no podía ascender. Pero no aumentaba el número, más que sacar gente había que aumentar el número de Sí, pero había docentes que ya no tenían capacidad para enseñar y sin embargo seguían enseñando, ¿no? Yo creo que hay que sacar a los profesores que ya no producen independiente de su edad, Paco, porque hay gente que tiene 30 años y no produce nada y hay gente que tiene 80 y produce, publica, ¿no? Claro, por eso es que es otro equívoco de la ley, ¿no? Así es, bueno, tenemos una llamada, por favor, nombre y de dónde llama. Mi nombre es Ledra Fernández, llamo de Los Olivos. Muy bien, dígame. Doctor Montoya, mira, la verdad, te felicito por el programa. El programa, como digo, merecemos, deberíamos tener más en realidad. Es así cuando nos pueden inculcar, despertar a nuestros hijos y obviamente yo soy una persona ya por encima de los 50 y tantos años, y que alguien se preocupa por mi país, pues me llena de orgullo en realidad. El Estado, de una manera, ha olvidado absolutamente todo el rol que le corresponde. En la educación, absolutamente en todos los niveles. Y tenemos por eso universidades particulares y que cuando deberían intervenir lucran absolutamente con todo el espartajo. Cuando creo que, no recuerdo, hay una ley en la cual con educación no deberían lucrar. Pero sin embargo ellos lucran a diestra y siniestra, tanto en los colegios particulares y en las universidades. Y cada vez por eso tenemos profesionales mediocres, justamente porque ingresa, digamos, yo tengo por ahí un hijo que postula, no ingresa, y le digo, ¿sabes qué? Hijo, ¿sabes qué? Anda a cualquier universidad, matricúlate de frente, no tiene ni siquiera, digamos, un examen de admisión, ¿no? Porque se matriculan porque tiene plata. Y así es. Al final, cualquier cosa, y trabajando en cualquier cosa, menos profesionales los han estudiado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el fondo del asunto, a mí me parece que más que estar criticando a las universidades privadas, me parece que la responsabilidad del Estado por haber congelado a las universidades estatales. Si no hay plazas, pues tiene que irse a algún lugar. Ahora, mi tesis sobre el abandono de la universidad estatal, muy brevemente. Cuando ingresé a la UNI, los años anteriores,
había unos exámenes que terminaban con una entrevista personal. ¿Te acuerdas? Tú entraste con entrevista personal, supongo. No, con examen. Con examen. En la uni había eso, una entrevista personal, y terminaban que los que ingresaban eran más o menos del mismo grupo social, de los amigos, etcétera, hasta que vino la tarjeta IBM, o sea que el IBM ahí no conocía caras, y cambió totalmente el color, digamos así, de la uni. Ya no ingresaban los mismos, y por supuesto esos mismos que tenían dinero, pues fortalecieron a partir de ese momento las universidades privadas, y ahora pues la uni ya tiene un color totalmente diferente al que tenía los años 50. Supongo que la agraria también cambió de color, o estar mezclado como antes. Bueno, la agraria es una universidad más estable, ¿no? Más organizada quizás. Y en estos casos lo que pasa es que el examen de presencia nunca se dio, al menos yo nunca lo conocí. Y lo que ocurría es que uno daba examen que era corregido a mano por los profesores, eliminando la parte del nombre, ¿no? Yo creo que en algún momento un ministro trató de que ingresara el hijo de un amigo, y la agraria se paró en seco y le dijo no. Y al final el rector aceptó, y entonces ese rector fue vacado, ¿no? Claro, pero eso significa que había pues ese peligro no siempre se corta, y cuando ya no podían ingresar, para mí, se abandonaron la universidad estatal, se fueron a las privadas, incrementó el número de alumnos en las privadas, y el Estado, que es controlado siempre por estos ricos, dijeron, bueno, se terminó la estatal, ahora nuestra plata va a otro lado. Eso es mi tesis, un poquito exagerada, bueno, tal vez. En la época en que yo desempeñaba el rectorado de La Molina, nuestro presupuesto era 10 millones de soles. Y con 10 millones de soles había que sostener granjas, había que sostener talleres, etcétera, y darle su sueldo a los profesores. Ahora el sueldo de un profesor universitario está en promedio de 4.000 soles. Y aquellos que se jubilaron tienen un sueldo de 2.000 soles. Para morirse de hambre. Entonces, ¿cómo se puede pensar que un docente bueno va a querer enseñar en la universidad? Enseña en esa universidad estatal porque tiene otros cachuelos. Exactamente. Y bueno, cómo decirle, deja de tener cachuelos porque si no, no vive, ¿no? Así es. No se olviden, amigos, la educación es un problema crucial para el Perú. De modo que movilícense, por lo menos por las ondas electromagnéticas, llamen al 421-2893. La próxima semana seguiremos con el tema. Con nosotros estará tu amigo José Ignacio López Soria, que fue rector de la UNI y tiene la historia de la UNI escrita en un libro. Bueno, el tema es que tú has sido presidente de la ANR, pero la ANR ha sido reemplazada por la SUNEDU. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está ahora la cosa? ¿Está mejorado? Bueno, cualquier cosa que ocurra en el país siempre tiene ventajas y desventajas. Creo que la ventaja de SUNEDU es que ha mejorado en cuanto a la parte administrativa de las universidades, ¿no? La SUNEDU te indica que debes tener currículum más estables, te dice que debes tener laboratorios y todo lo demás, pero eso no llega pues a las estatales, y por eso que solo han podido licenciarse muy pocas universidades estatales. Por ejemplo, San Marcos hasta ahora no se licencia. Y eso porque si le dices debes tener 5 laboratorios y solo tiene uno, es imposible con el dinero y el presupuesto que tenga que pueda construir los otros 4. Pero además de esas ventajas que ha traído SUNEDU, el gran problema es que esta ley no fue consensuada. Es una ley que fue promulgada sin consenso, y cuando los que hicieron la ley decían no, si se ha consultado con las universidades, era una mentira, porque la consulta había sido hecha en base a un discurso y punto, ¿no? Además de eso, uno de los grandes problemas que tiene es que la gente que dirige el SUNEDU es gente improvisada. No se trata, yo estudié en una universidad 5 años y por lo tanto conozco la universidad. No se trata de eso. Lo que se trata es de que la persona que dirija o que tenga los cánones necesarios para trabajar en SUNEDU sea gente que conozca de universidades, que sepa cómo se administra,
que sepa los problemas que tiene una universidad particular y una pública, y eso no es lo que ocurrió con SUNEDU. Entonces la gente es improvisada y como improvisada cambia reglamentos a cada rato y no es estable, y por otra parte nunca te da, tú haces una consulta y nunca te da esa consulta por escrito. Siempre está pensando que puede cambiar después porque no tiene experiencia. Esa es la parte negativa, ¿no? La parte negativa es que SUNEDU debería acercarse, debería estar más presente en las universidades, debería ayudarlas y no fiscalizarlas. Pero sobre todo, amigos, de lo que sale de este programa, básicamente que el estado de la universidad peruana está realmente muy difícil, crítico, digamos, porque el Estado se ve claramente, ha decidido abandonar a la universidad estatal. Que lo diga claramente, y el camino para los jóvenes capaces, lo están diciendo en los comentarios en el YouTube que tenemos, le dice, bueno, si eres bueno hay que postular al extranjero. Claro, si eres bueno y no tienes plata, tienes que postular al extranjero. Y les recomiendo, amigos, que ustedes se eduquen por sí solos, en el sentido de que pueden estudiar en cualquier universidad pública o privada, pero usen la internet para escuchar las mejores clases, las mejores conferencias. Por ejemplo, en el Encuentro Científico Internacional hemos tenido la conferencia de un premio Nobel, Joy Taylor, que nos habla de la sonda gravitacional, de la fusión de estrellas y neutrones que ha ocurrido recientemente, lo último en ciencia, en físicas, y ahí ustedes educan y evitan pues grandes problemas. Pero también hay, a través de la internet, la enseñanza del inglés. Se necesita inglés para postular a cualquier universidad. Es ahora muy fácil. Todo depende de ustedes, pero por supuesto, si quieren ir a Alemania, por ejemplo, hay también universidades en inglés gratuitamente, y luego también hay becas para los mejores. Es decir, realmente, dado que el Estado peruano por el momento ha decidido abandonar la educación estatal, hay que postular afuera, y además permanentemente hay que organizarnos para que el Estado sepa que somos número aquellos que nos interesamos en la educación. Mis paisanos que vienen de la sierra, de Salpo, siempre que les pregunto por qué han venido, me dicen para que mis hijos puedan estudiar. O sea que ellos, los provincianos, piensan en la educación, pero se dan, digamos, con el portazo que no pueden entrar a las estatales, y hacen, digamos, milagros para poder educarlo en cualquier universidad que sus recursos le permitan. De modo que exijamos al Estado que abran más plazas, que multipliquen los edificios, que den recursos a la universidad estatal para que nuestro país tenga un futuro más o menos decoroso y no estemos hundiéndonos cada vez más, que finalmente apoyados por la prensa, por la televisión, la radio, que hacen cualquier tipo de programas alejados del tema principal, que es la educación que, como ya lo hemos señalado, ha sacado de la pobreza países tan pobres como Finlandia, Corea del Sur, son los ejemplos más típicos. Finlandia era un país que vendía árboles en los años 50, los cortaba para hacer papel en Estados Unidos, en Nueva York. Decían que los periódicos se alimentaban de los árboles de Finlandia. Ahora es un país súper desarrollado gracias a la educación. Sigamos ese ejemplo, amigos, y no estemos con otros siguiendo los malos ejemplos de la televisión, los valores que vienen, que están completamente alejados de la educación. ¿Cuáles son tus mensajes finales en este día para nuestros oyentes, Francisco? Bueno, primero que tengamos esperanza de que la universidad estatal mejore. En segundo lugar, que tengamos también esperanza en que SUNEDU pueda abrirse hacia las universidades, apoyarlas y hacer que mejore la calidad de la enseñanza. Tengamos esperanza en que el Estado se dé cuenta de que sus universidades estatales deben ser productivas. Tengamos esperanzas de que nuestros alumnos sean los partícipes y los líderes en su educación. En la educación moderna ya el docente no enseña, el docente simplemente es un tutor del alumno. Y esto hace que el alumno pueda capacitarse porque tiene Wi-Fi, porque tiene internet. De manera de que si el estudiante no quiere estudiar, es cuestión de él.
Incluso económicamente los padres van a hacer lo posible y lo imposible porque sus estudiantes, si quieren que estudien, lo hagan. Pero eso y la prueba está en que las academias en la avenida Garcilaso de la Vega y en Wilson están llenas porque el padre tiene la capacidad con toda la familia de apoyar a sus hijos. Muy bien, y amigo, también aquellos que quieran que sus niños aprendan ciencia y tecnología y se dispersen en el mundo, hay que también prepararse los sábados en el semillero científico del CEPRESID. La información está en www.cienciaperú.org. Bien amigos, recordamos entonces que este sábado 27 de enero de 3 a 7 p.m. hay el curso de simulación Monte Carlo. El sábado 3 de febrero de 3 a 7 p.m. también el curso sobre investigación y redacción de tesis y artículos. Y el sábado 10 el curso sobre enseñanza de ciencia para profesores y padres de familia. Todas las informaciones están en www.cienciaperú.org. Muy bien amigos, nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana por RBC Radio en 104.7 y en nuestro canal de televisión cienciaperú.tv, cienciaperú.tv, que nos está en este momento escuchando del mundo entero. Hay una infinidad de comentarios que la vamos a responder ya personalmente. Y sigamos luchando entonces por una educación en el Perú para salir del estado en que nos encontramos actualmente, que es lamentable: la pobreza, la falta de salud, falta de buena agricultura, etcétera, etcétera. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos.